Estamos esperando un minuto antes de dar inicio a nuestro culto para que se vaya sumando la gente. Tremendo el día de hoy. Vamos entrando, por favor, poner en nuestro WhatsApp de la iglesia que estamos iniciando el culto. Yo desde aquí no puedo. Para que entren ya nuestros hermanos en este día precioso, el día de la resurrección, en el día que conmemoramos, recordamos el evento más importante de nuestra fe, la resurrección del Señor Jesús. Vamos entrando. Sí, están entrando algunos ya. Nos saludamos. Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos esperando un minuto a que se sume nuestra congregación, nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe. Y vamos a comenzar este hermoso culto de resurrección del Señor Jesús. Aleluya. ¿Todo bien por ahí? ¿Estáis bien? En este día bonito. Muy bien. Ya vamos a comenzar. Unos segundos más para que algunos más se animen, ¿verdad? Y no podamos perder nada desde el inicio, nada. ¿Cuántos estamos ahí? Muy bien, buenos días, buenos días, buenos días. Vamos a dar inicio ya, hermanos, vamos a comenzar. Aleluya, aleluya, el Señor ha resucitado, aleluya, Christos hambiat. Yo sé que muchos estáis respondiendo interiormente, es verdad, Él ha resucitado, es verdad, ad veritat, Christos hambiat, aleluya. Bien, hermanos, un domingo más, pero no un domingo cualquiera. En este domingo la cristiandad, o una buena parte de ella al menos, está celebrando el hecho clave, fundamental de nuestra fe, en lo que validó todas las promesas del Señor Jesús y todo lo que Él había no solo dicho, sino hecho. Y esto fue la resurrección del Señor Jesucristo. El saludo cristiano desde tiempos inmemoriales, desde la iglesia primitiva, cuando se encontraban dos cristianos, era Cristo ha resucitado, a lo cual, como sabéis bien, el otro, su interlocutor, le contestaba, ha resucitado de verdad ha resucitado. Es muy importante esta afirmación, de verdad que resucitó. Una de las preguntas es, si de verdad ha resucitado, ¿qué se ha transformado en tu vida? Porque no podemos asumir que Jesucristo, que fue muerto y fue sepultado, se levantó de entre los muertos, resucitó de entre los muertos, y que esto no cambie nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver las relaciones, nuestra forma incluso de plantearnos nuestra existencia y nuestra eternidad. Si de verdad Él ha resucitado, tranquilo, Él está en el control, la clave es esa, que Él ha resucitado, y si es así, no tenemos de qué preocuparnos, porque ni la muerte puede acabar con nosotros. De hecho, la resurrección venció la muerte. La muerte de Jesús, por haber resucitado, vino a ser la muerte de la muerte que nos condenaba. ¡Aleluya! Jesús ha resucitado. Puedes poner ahí un me gusta o un saludo o algo con lo cual estamos diciendo, es verdad, Él ha resucitado. Amén. Amén. Hermanos, yo recuerdo cuando
de niño, de joven, adolescente, joven, etc. Y asistía a la iglesia en Semana Santa, ¿verdad? Y los cultos eran pues bastante lúgubres, de alguna manera, ¿no? Y el propio domingo, sí que se decía Jesús ha resucitado, sonaban las campanas como ahora, que han sonado, incluso alguien se ha atrevido con una trompeta a tocar aquí unas notas, bien, pero ahí quedaba todo prácticamente. Uno entraba en aquellos cultos, estaba, decía eso, salía como había entrado. Hermanos, la resurrección es una fiesta, es una fiesta. Nuestro Señor, nuestro Rey ha resucitado, es las primicias porque Él resucitó. Tú vas a resucitar si Jesucristo está en tu corazón, si Él es tu Señor y tu Salvador. Amén. Muy bien, con esto en mente y sabiendo que estamos limitados en cuanto a la adoración y la alabanza, cada uno la tiene que poner en su casa, ¿verdad? Esas alabanzas preciosas que conocemos y que cantamos, y que le cantan a un Señor que es amor, a un Dios que es amor, a un Cristo que se entregó por nosotros y a un Cristo que resucitó. Y nuestra fe ya no es vana, sino que es una fe que se apoya en el hecho histórico de la resurrección, que además recibimos por fe en nuestra vida y que eso ha transformado nuestra vida. Como digo, tiene que haber evidencias en nuestra vida que demuestre lo que creemos. Si creemos que de verdad Dios Padre levantó a Cristo, a nuestro Redentor, de entre los muertos, después de que declaró victoria sobre la muerte y que ahora Él ha ascendido y está a la diestra del Padre y allí está intercediendo por ti y por mí, oh hermanos, eso se tiene que traducir en vidas transformadas. No podemos seguir pensando lo mismo, haciendo lo mismo, no podemos vivir una vida como si esto no fuera una realidad. ¿Por qué se puede dar esto? Que lo decimos, creo en Cristo, creo que resucitó, y seguir viviendo como vivíamos y justificando nuestros pecados. Somos débiles. Al final Dios nos perdona de todo. Bueno, la gracia de Dios es muy amplia, pero eso no quiere decir que eso no haya tenido que ser pagado a un precio, a un costo de sangre. Eso no quiere decir que al Padre le parezca bien que vivamos de cualquier manera, porque entonces no llegamos a donde Él quiere que lleguemos, no alcanzamos el potencial. No estamos viviendo al nivel de lo sobrenatural que es para lo que tú has sido diseñado por Dios. ¡Ay, qué tremendo! Tú puedes llevar bendición a los que están a tu alrededor. Puedes orar por ellos y que sucedan cosas en sus vidas. Puedes orar por esa familia que está hundida en la droga y que salga de ahí con el poder que Cristo le da. Y tú has orado por ello porque el Padre dice, clama a mí que yo te responderé. Puedes orar por tu esposo o tu esposa que no tienen al Señor, que es más, viven una vida que a lo mejor produce más mal que otra cosa, pero puedes orar para que eso cambie y Dios va a obrar, porque Él dice, pedid y se os dará, porque tienes al Espíritu de Dios en ti, al mismo Dios dentro de ti, y el Señor nos ha autorizado y comisionado para hablarle y declararle aún a las potestades que Cristo es el Rey, que Cristo es el que triunfa. Por eso resurrección es fiesta, es alegría. Por eso nuestra iglesia lo celebramos siempre, al final con las uvas, con el pan, todos participamos porque es la tremenda noticia, Jesús ha resucitado, aleluya, y con esto cambian todas las cosas, y esto tiene que implicar cambios en nuestra vida. No podemos seguir viviendo igual, pero sí decir creo en Cristo y sé que ha resucitado. Si ha resucitado para ti, te ha dado un poder tremendo para que podamos vencer en cualquier circunstancia y aun en los momentos difíciles podamos resistir con contentamiento porque Él está con nosotros. Y cuando venga el peor momento, entre comillas, ¿verdad? El de la muerte, el de la separación de este cuerpo físico, en cuanto salimos de este mundo, de este planeta, ¿verdad? Ya hay alguien que nos está esperando con los brazos abiertos. Y es Jesús. Venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros. Heredad el cielo. Y después entraremos a la dimensión de la eternidad. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado. Bien, yo quiero compartir con vosotros sobre
lo que dicen las Escrituras de esto. Prepárate, yo creo que hay mucha bendición aquí y que vamos a estar por la fe asumiendo todo esto. Así que vamos a tener una oración, va a ser una oración, tú hazla para ti, ¿verdad? Ahí donde estáis la familia, cada uno, CTC Unidos y nuestros amigos que nos están escuchando. También puedes compartir, ¿verdad? En tu Facebook este directo para que muchas personas que a lo mejor ahora mismo no están haciendo nada más que mirar en su móvil, pues puedan entrar a este tremendo acontecimiento histórico, tal como nos relata la Escritura. Y otros, tal vez por la tarde o en otro momento, ¿verdad?, van a ver este vídeo. Así que compártelo con todos tus amigos y que alcancemos, hermanos, cientos y aún miles. Ya que la tecnología nos lo permite, vamos a aprovechar esto. Muy bien, pues voy a tener una oración, pero cada uno está orando ahí, todos estamos juntos en este momento, porque yo sé que va a venir algo del cielo, directo del cielo para ti, directo del cielo para cada uno de los que aquí estamos. Padre bendito, creemos, Señor, no solo en tu nombre, creemos en la resurrección del Hijo de Dios, de Jesucristo. Sabemos que algo aconteció aquel día, aquel primer día de la semana, hoy llamamos domingo, que hizo que el poder de la muerte no pudiera retener al príncipe de la vida, a Jesucristo. Oh Padre, gracias porque un día lo pudimos conocer, nos encontramos con Él. Y ese día abrimos nuestro corazón por la fe y recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Permite que en la meditación de los acontecimientos de la resurrección maravillosa, también hoy podamos, Señor, tener encuentro contigo y que se desate tu poder. Y si hay personas aquí que necesitan seguridad, tú hoy se le impartas. Si hay personas aquí que están desesperadas y necesitan paz, la paz del Señor venga sobre ellos. Si hay aquí personas que sin saberlo ellos caminan peligrosamente hacia un destino eterno sin Dios, hoy se abracen a la cruz de Cristo y por el poder de la resurrección reciban vida eterna, esperanza eterna, paz, seguridad. Padre, si hay enfermos aún físicos, oh Padre Santo, tu mano de sanidad, tu mano de poder sea sobre ellos y tú hoy los levantes. Creemos, Señor, que vas a hacer milagros, Padre, y por todo ello te bendecimos, te damos a ti el honor, la gloria, y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Si es así, marca, amén, escribe y amén, o pon un me gusta. Muy bien, mirad, antes de ir a la resurrección, aún hoy por la mañana, releyendo los textos sobre la pasión del Señor Jesús, me encontraba en Marcos. Esto no es exactamente en la resurrección, es un poco antes, pero me encontraba en Marcos, en el capítulo 15, y estaba en el versículo 21, aún va, el Señor Jesús está siendo llevado al Gólgota, al monte Calvario, donde va a morir en la cruz. Y como iba con la cruz, ¿verdad?, después de que lo escarnecieron, le desnudaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Lo hemos recordado el viernes, tuvimos un mensaje del pastor Bebe sobre este impresionante acontecimiento. Y os digo, nuestra victoria fue ganada en la cruz. La resurrección vino a confirmar, a validar todo esto, pero la victoria fue en la cruz. Bendita cruz. Pues dice que obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene. Cirene era una población en el norte de África, por donde hoy está Libia aproximadamente. Obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Posiblemente era uno de esos judíos que vivían en otros lugares, pero que en la época de la Pascua venían a Jerusalén. Y él venía del campo, donde seguramente estaba residiendo en ese momento, y este Simón de Cirene es obligado. Hay un soldado anónimo ahí, ¿verdad?, que le dice: tú, venga, ayúdale. Mira qué interesante, algo aconteció, algo tuvo que pasarle a este Simón de Cirene en el Gólgota, porque aquí en el Evangelio de Marcos dice padre de Alejandro y de Rufo. O sea que aquellos a los que iba destinado el Evangelio de Marcos conocían bien
por lo menos a Alejandro y a Rufo, y estos eran hijos de este Simón de Cirene. En Romanos, en la epístola a los Romanos 16:13, dice así: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Es el apóstol Pablo en el capítulo de los saludos, en la epístola a los Romanos. Pablo no había fundado la iglesia en Roma, pero manda una epístola, maravillosa epístola, ¿verdad?, que trata también la condición del hombre, la consecuencia del pecado, muerte, pero el gran regalo de Dios, vida eterna cuando lo hacemos nuestro Señor, ¿verdad? Pues en el capítulo de los saludos, saludad a Rufo. Posiblemente este Rufo es el Rufo del que habla el Evangelio de Marcos, que era muy conocido. Y este Rufo, como dice aquí en Marcos 15, pues resulta que era hijo, junto con Alejandro, de este Simón de Cirene. Tal vez este Simón llegó a ser uno de los responsables, uno de los líderes en la iglesia de Antioquía. Mira, ¿por qué te digo todo esto? Mira qué conexión, conecta contigo y conmigo. Podía ser uno de los líderes porque en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 1, cuando se habla que el liderazgo de la iglesia de Antioquía, que era una iglesia gentil en su mayoría, pero cuando estaban unánimes orando al Señor, el Espíritu Santo les dijo que separaran a Saulo y a Bernabé para un trabajo especial. Y dice que uno de esos líderes era Simón el de Níger, el de Nigeria, Níger, África, en la zona de Cirene. Posiblemente era este mismo Simón de Cirene. Así que posiblemente este hombre que pasaba por allí, que incluso tuvo que intervenir un soldado anónimo que lo requisó, le llamó: no, Simón, tú vas a ayudarle, ¿verdad? Había venido para celebrar la Pascua seguramente, pero ahora es obligado a llevarle la cruz a este aparente malhechor que va con su propia cruz, como los malhechores, a morir en ella. ¿Qué pasó en ese camino, hermanos? ¿Qué pasó en ese cruzarse de ojos con el Señor Jesús? ¿Qué pasó en el Gólgota cuando tuvo que estar allí escuchando? Que posiblemente este Simón después fue uno de los líderes de la iglesia que envió a Saulo, lo conocemos como Pablo, San Pablo, a que saliera con el llamado del Señor a los gentiles e hiciera esos viajes misioneros, y que por primera vez en uno de esos viajes entrara a Europa el Evangelio, cuando aquella visión le dijo a Pablo y a Silas, la visión del varón macedonio, ¿verdad? Pasa y ayúdanos. Y Pablo pasó y entró a Europa, y poco después comenzó la iglesia en Filipos y en otros lugares en Europa, a los gentiles, y ahí, ¿verdad?, finalmente nos alcanzó a nosotros. Porque si no hubiera entrado y se hubiera quedado en el lado de Turquía, de Asia y de la propia Judea, ¿verdad?, pues ¿qué hubiera sido de nosotros? Así que alguien le ayudó a Jesús en ese camino. En ese camino no solo hubo un conocimiento del Maestro, hubo un encuentro, y la vida de Simón quedó afectada para siempre. Y porque la vida de Simón quedó afectada, posiblemente la historia de la iglesia desde Antioquía quedó afectada, y posiblemente en esas conexiones maravillosas nosotros somos de alguna forma resultado de ese encuentro. Hoy no te tienes solo que acercar, conocer un poco más, hoy tienes que encontrarte con el Maestro. Dicho esto, ahora sí, vamos a pasar al tema de la resurrección. ¿Estáis por ahí todavía? ¿Sí? ¿Nadie se ha escapado? Es más, algunos se han incorporado. Podéis poner ahí a un me gusta, o estoy aquí, o sí, pastor, o tranquilo, no nos hemos dormido, ¿sí? Muy bien. Pues vamos a pasar entonces a la lectura en Mateo 28. Quiero centrarme ahí, aunque voy a estar utilizando los 4 evangelios para ver diversos matices del relato de la resurrección. Bueno, en Mateo 28, los 15 primeros dicen así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor
descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Aleluya. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, saludo, ¿verdad? Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, no temáis. Id, dad las nuevas, las noticias, a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron, lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Quisieron hacer creer al mundo que unos discípulos asustadizos que habían dejado al maestro ahora se enfrentaban a una guardia romana que pagaba con su vida como lo que se les encomendó guardar fuese perdido, pagaban con su vida, y ahora quieren hacerles convencer que estas personas, ¿verdad?, que habían huido, como digo, con miedo, etc., desataron a una guardia romana entera, les robaron el cadáver. Increíble, ¿no? Hay una película, por cierto, que sería buena para ver en este tiempo, ¿verdad?, que habla sobre uno de estos soldados que estaban ahí en la guardia, ¿verdad? Creo que se titula Él resucitó o algo así. Y yo voy a procurar verla nuevamente esta tarde. Bien, vayamos entonces aquí, al relato. Todos menos uno le habían dejado morir solo. Juan había estado allí, ¿verdad?, acompañando a María. El traidor se ahorcó, el que lo entregó se ahorcó. Otro, Pedro, lloraba desde lejos su negación, 3 veces, como había dicho el maestro. El resto de sus discípulos, como digo, menos Juan, escurrieron el bulto y se escondieron. Hay una frase muy elocuente aquí en Mateo 26, 56, que dice así: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Qué triste, ¿no? Qué triste. Parecía que en la oscuridad el diablo, la muerte, habían vencido. Habían envenenado el diablo el corazón de Judas, habían engañado el corazón de los escribas y de los fariseos, que estaba bien predispuesto a ser engañado ya. Vendaron los ojos, estos poderes del mal, al pueblo, en rabia contra el único que podía libertarles. Incluso aquellos que unos días antes habían dicho: Hosanna al que viene en el nombre del Señor, y lo habían recibido con ramos y con túnicas en el suelo, ¿verdad? Ahora gritaron: crucificarle, crucificarle. Aparentemente todo era derrota y desolación. Cuidado, porque las apariencias son engañosas. No había sido derrotado Jesús, eso parecía, pero no había sido derrotado, sino que con la muerte de Jesús había muerto la muerte. La muerte era lo que había muerto. En Juan 19:34 vemos algo que pasó para cerciorarse de que había muerto, ¿verdad? Juan 19:34.
Espero que no tengas prisa. Espero que no tengas nada que hacer hoy, ir a ningún lugar. Ah, no. Si estamos confinados en casa no podemos. Bueno, entonces tenemos tiempo, y más en un día como hoy, ¿verdad? Para atesorar esta palabra bendita. Juan 19:34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y esto sucedió para que se cumpliese la escritura que decía en Números 9:12 y en el Salmo 34:20 decía así: no será quebrado hueso suyo. Era una referencia profética a este momento de Jesús en la cruz. No será roto ninguno de sus huesos. ¿Por qué? Porque para acelerar la muerte de un crucificado se le rompían las piernas. Se le rompían las piernas, y la vena femoral, que es capaz en poco tiempo de perder hasta 2 litros de sangre, pues entraba, con esa rotura, entraba a funcionar la salida de sangre masiva. ¿Y qué pasaba? Que era un dolor terrible, dicen los que lo han tenido que pasar, ¿verdad? Después de esto venía una inconsciencia, después venía el coma y finalmente venía la muerte. Y esta era la forma rápida. ¿Y por qué había que acabar con ellos tan rápido? Porque se les echaba encima el tiempo. Dice así: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, que era el día festivo y tan importante, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y que fuesen quitados de allí. O sea que romperles las piernas era para que murieran rápido y salieran de allí, porque no podían quedar colgados cadáveres en un día como ese. Había que sepultarlos rápidamente. Cuando fueron a romperle las piernas a Jesús, para que se cumpliese la escritura, vieron que ya había muerto, así que no le rompieron, no le quebraron los huesos. Una profecía más que estaba cumplida. Lo que sí hicieron fue clavarle una lanza. Un soldado lanzó esta lanza, y dice que al momento salió de ahí sangre y agua, y que el propio Juan, que escribe este evangelio, que era el único que estaba allí, lo vio y da testimonio de ello. Era una forma rápida, como digo, de dar muerte. Ahora, después de cerciorarse, de asegurarse de su muerte, 2 personajes importantes, 2 miembros del Sanedrín, los otros evangelios hablan de José de Arimatea, aquí Juan nos habla también de Nicodemo. ¿Por qué? Porque Juan ya habló en el capítulo 3 de este Nicodemo, de aquel miembro del Sanedrín, de aquel conocedor de la ley, de aquella persona respetable que vino en secreto, ¿verdad? Vino en secreto a preguntarle a Jesús, bueno, tú tienes que venir de Dios, nadie hace lo que tú haces. Y el Señor Jesús le había hablado de: te es necesario nacer de nuevo, como nos es necesario por la fe nacer a todos, a cada uno de nosotros. Pues estos 2 importantes personajes, José de Arimatea y Nicodemo, se sacudieron su miedo, y ahora sí, un acto de valentía, porque había que serlo, ¿verdad? Le pidieron su cuerpo a Pilato, justamente, le pidieron su cuerpo. Estos eran 2 ex discípulos secretos. Eran ex porque ahí dejaron de ser secretos, ¿no? Se declararon públicamente. Entonces ellos 2 y algunas mujeres se iban a encargar de preparar el cuerpo del Señor Jesús para la tumba, lo que era el ritual en aquel tiempo. Esa tarea que implicaba reducir el rigor mortis, ¿verdad? Había que flexionarlo porque las articulaciones iban a adquirir rigidez. Después tenían que lavar el cuerpo, y debían de hacerlo rápido porque ya iba a entrar el día siguiente y ahí no se podía hacer nada de esto. Lo iban a lavar y lo iban a ungir con aceites. Aquí habla, en unos evangelios nos dice solo aceite, pero aquí dice mirra, aceite y aloe, como unas 100 libras. Era una cantidad extravagante. 100 libras eran 34 kilos. 34 kilos de la mezcla con la que se ungía el cuerpo de los reyes, no el cuerpo de cualquiera que pudiera morir. Había como un reconocimiento: este era el rey. Aquel letrero que estuvo sobre la madera
de la cruz. Este es el rey de los judíos, que los propios fariseos dijeron, no, di que él dijo que era. Lo que está escrito, escrito está. Y ahí quedó el letrero, ¿no? Rey de los judíos. En realidad, rey de todos, ¿verdad? Tu rey y mi rey Jesucristo. Ahora era ungido como un rey. Y cualquier persona que moría, y más si era un delincuente, y la muerte de Jesús fue como la de los delincuentes. Recuerda que lo crucificaron entre dos malhechores, justamente, ¿no? Pues estos se enterraban en tierra y ya está. No un sepulcro excavado en la roca, no un sepulcro nuevo. Los reyes se enterraban en sepulcros nuevos. Aquí nos dicen que José de Arimatea tenía un sepulcro cerca de donde fue crucificado. Y como no podían emplear demasiado tiempo porque ya anochecía y llegaba el día en que no podían hacer ninguna de estas tareas, lo ungieron, lo prepararon, le pusieron todos esos kilos de ungüentos reales, de especies aromáticas para neutralizar el olor propio de un difunto, de un cadáver, ¿verdad? Lo prepararon de esta manera, lo envolvieron en lino, en unas sábanas de lino. Me imagino que le pusieron una mortaja, un trapo debajo del mentón, a veces se les ataba la mandíbula también para que no se abriera la boca. Después lo colocarían en una tabla y lo depositarían en el sepulcro, lo dejarían en el sepulcro allí. Esto fue lo que fue aconteciendo justo después de la muerte del Señor Jesucristo. Iban a hacer todo lo posible para honrar el sábado. Así que cogieron esas especies aromáticas, lo cubrieron, lo taparon finalmente con una piedra. Hicieron rodar una piedra. Mientras tanto, ahora de Juan me traslado a Mateo 27, del 63 al 64, dice, muy interesante, Mateo 27, del 63 al 64, diciendo, Señor, nos acordamos, estos eran los principales sacerdotes, hablándole a Pilato, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. O sea que eran muy conscientes todo el mundo de que Jesús había dicho esto. Lo eran los fariseos, los sacerdotes, por supuesto lo eran sus discípulos. Lo que ocurre es que ahora el impacto de la realidad, ¿verdad?, les había sacudido. Y la realidad aparente era la derrota de su maestro, el que unos días antes había entrado triunfalmente en Jerusalén. Entonces, pero los fariseos lo sabían bien, y los fariseos dicen, Señor, a Pilato, nos acordamos que este engañador, cuando estaba vivo, dijo, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Sabían asegurarlo, la guardia sabía asegurar muy bien. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. O sea que una vez que Jesús entró en el sepulcro y que se rodó la piedra, una piedra que aseguraba la hermeticidad del sepulcro, todavía fue sellada, lacrada. Nadie podría romper aquello sin pagar con su vida. Y fue colocada una guardia. Imposible que viniera nadie a robarlo, ¿verdad? Muy bien, esto acontecía. Se selló la tumba, se puso ese grupo de soldados junto a la tumba. Ahora, el domingo por la mañana, el primer día de la semana, hoy lo recordamos, el domingo es el día del Señor, se le llama así, porque fue el día en que el Señor se levantó y exhibió todo su poder maravilloso, ese poder con el que te sostiene a ti, con el que te bendice y con el que te guarda. El domingo por la mañana, en Juan, el Evangelio de Juan se centra en María Magdalena, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas nos dicen lo que pasó también con otras mujeres. Voy a leer ahora en Lucas, capítulo 24 y verso 10. Lucas 24, 10. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles.
¿Y qué cosas dijeron a los apóstoles? Bueno, pues que cuando habían ido en el primer día de la mañana, muy temprano, fueron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado, y otras mujeres con ellas, encontraron removida la piedra del sepulcro, y entrando no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, esos ángeles, ¿no? Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Así que éstas recibieron el anuncio y fueron a contárselo a sus discípulos. En el Evangelio de Juan se centra en María Magdalena. Bueno, el domingo, entonces, la guardia estaba haciendo su vigilia sobre el muerto y de repente hubo un terremoto, la tierra tembló y hubo una luz brillante que lo iluminó todo, y nos dice en Mateo, lo hemos leído antes, en Mateo 28 del 2 al 4, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra la movió el ángel y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Llegaron las mujeres para concluir su trabajo, según lo que acabamos de leer en Lucas, también en Juan 22, y creyeron que habían robado el cuerpo. Deben de haber robado el cuerpo. En Juan, justamente, dice así, en Juan 20, el verso 2, entonces, bueno, primer día de la semana, María Magdalena, os dije que él se centra en María Magdalena, Juan, vio quitada la piedra, entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, a quien aquel amaba Jesús. Juan, en su modestia, no pone su nombre, pero habla de él, el que amaba a Jesús, el que se reclinaba sobre el pecho del maestro, era el propio Juan. Fue a Pedro y a Juan y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Creían que lo habían robado, ¿verdad? Pero dice en Lucas que entraron al sepulcro y dice, como hemos visto, que había allí unos ángeles. Se le aparecieron esos ángeles. Pero como vimos también en Mateo, en la lectura en Mateo en 28, el propio Jesús se les apareció. El propio Jesús les dijo que Él era y que no tuvieran miedo. Dice así, el 9 y el 10, salve, Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ahora, interesante, vamos a llegar a una parte muy emocionante. Id y hablad, decidle a mis discípulos, ¿verdad? Si pasamos ahora a Juan, yo sé que estamos saltando de un lado a otro, si quieres te puedes guiar por lo que yo voy diciendo, pero en el capítulo 20, como decíamos, Pedro y Juan, el Evangelio de Juan habla de ellos, corrieron hacia el sepulcro. Y en el verso 4 dice: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro. Juan era más joven y llegó primero al sepulcro. Ahora atiende esta secuencia. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. El término griego para ver ahí, para vio, es blepo. Blepo significa ver algo, pero sin pensar en lo visto. O sea, una mirada distraída. Miró, ¿verdad? Miró, mostrar algo, pero sin pensar en lo que has visto. Este fue Juan cuando entró en el sepulcro. Barajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Ahora, aquí, en el texto de Juan, ya no usa blepo para ver, aquí usa theoreo. Esa TH que suena como Z, theoreo, TH, después pasa como teoreo, teorema. De ahí viene la palabra un teorema, ¿verdad? Un teorema, que es ver y estudiar la situación. ¿Para qué? Buscando una explicación, como un teorema, ¿verdad? Que busca explicar algún teorema matemático. O sea que hay diferentes palabras en griego que aquí se traducen por ver.
La primera es un ver despistado, ver sin observar. La segunda, la de Pedro, es un ver, observando, viendo, intentando buscar una explicación que no encuentra, ¿verdad? Vio de esa manera los lienzos puestos allí. Y vio el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Él vio, escrutó de alguna manera, ¿verdad? Estudió la situación. Vio la forma del cuerpo, la forma que había quedado, ¿verdad? Seguía siendo evidente esto, estaban los lienzos allí, pero los huesos, el cuerpo en sí, había desaparecido. Y ahora dice el verso 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, o sea que entró Juan nuevamente. Primero Juan llegó y vio, pero no entró. Pedro entró y vio de otra manera. Pero ahora Juan entra también y fíjate en esto. Entonces entró también el otro discípulo y vio y creyó. Pero el término griego para ver aquí ya no es ni blepo ni theoreo, de donde viene el teorema, ¿verdad? Sino que es otra palabra, eiden, que viene de un verbo eidon, que es percibir con el entendimiento. Es entender, es ver como cuando, sí, ahora lo veo, que lo que queremos decir es, sí, ahora lo estoy entendiendo. Es una forma diferente de ver, percibir con el entendimiento. Vio la mortaja de lino, vio lo que allí había y ahora entendió. Entendió que la mortaja, las sábanas, el lino estaban allí, pero el cuerpo había desaparecido, tal como el Señor Jesús había profetizado. Me imagino que incluso le debió decir a Pedro, Él vive, Pedro, Él vive, Él ha resucitado, aleluya, qué bueno. Después, hay tres formas de ver. Nosotros tenemos, que no solo, hay mucha gente que dice, sí, yo sí creo. No es solo sí creo, es entiendo que Jesús tenía que morir, entiendo que pudiendo librarse de la cruz, no se libró, entiendo que sobre la cruz estaba pagando no su pecado, porque Él nunca pecó, estaba pagando mi pecado, ocupó mi lugar, era yo el que debía de morir, la paga del pecado es muerte, pero murió Él, pero ahora entiendo que resucitó. Y ahora con esta resurrección está diciendo ni más ni menos, sí, es así, he muerto por ti, he muerto por cada uno de vosotros y como yo he resucitado y voy al Padre, tú vas a resucitar también. Y no solo eso, vas a recibir aquí, en esta vida, el Espíritu Santo para que puedas vivir una vida increíble al nivel de lo sobrenatural, una vida que bendiga a otros y que pueda traer auténtica paz a ti, aunque sí tengas que pasar por momentos difíciles y de prueba. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Entendió y entendió. Bueno, avanzamos un poquito más. Después los ángeles se le aparecieron también a María Magdalena. Y el propio Señor Jesús le dijo, ve a mis hermanos y cuéntales. En el verso 17 Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Y cuándo ocurrió esto? Pues un poco más adelante, en el verso 19, del 19 al 23, fíjate qué interesante, yo espero que hoy estemos descubriendo perlas en la Escritura, verdaderos diamantes que están ahí, a veces parecen medio ocultos, pero basta que el Espíritu nos dirija, nos lleve y nos abra el entendimiento. Vemos la profundidad, las diversas capas de la Escritura. Y cómo te ha bendecido hasta aquí esta Escritura, todos estos años, estos meses que llevas en el camino del Señor, pero cómo cada día, a la luz de la revelación, ¿verdad?, nos sigue hablando con novedad, con cosas nuevas. Muy bien, pues dice así del 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Que se te aparezca Jesús, el que había muerto, el que ahora sabían que había resucitado, pero no sabían a lo mejor muchas cosas sobre lo que esto significaba. Les dice paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¡Qué alegría! ¡Qué fiesta como la que tenemos que tener nosotros!
nuestro Jesús ha resucitado. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Fíjate que aquí está una de la gran comisión, ¿verdad? Ir al mundo entero. En los 4 evangelios y en Hechos capítulo 1, verso 8 se nos dice que hay que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pues esta es la versión de Juan. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya estaba operando, ¿verdad? Desde hacía tiempo. De hecho, desde la creación. El Espíritu Santo siempre estuvo ahí. Pero esto era como una forma especial para decirles, ahora vais a contar con la presencia del Espíritu Santo. Y sabemos que unos días después, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo irrumpió en el aposento alto, todos fueron llenos del Espíritu Santo y a partir de ahí la era de la Iglesia camina bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, el mismo que tienes tú en tu interior si has recibido a Cristo. Y cada día debemos decir, Espíritu Santo, lléname, lléname, quiero depender más de ti, menos de mí, me vacío de mí y de mi forma de pensar y de ver las cosas, porque quiero ser lleno por ti cada día, Espíritu Santo de Dios. Pues dice aquí, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, fíjate, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Aquí hay una secuencia. Por cierto que Tomás no estaba ahí, pero ahora vamos a entrar a eso ya para finalizar. Pero aquí hay una secuencia. La secuencia es esta. Primeramente, el Padre envía a Jesús. Dice aquí, como me envió el Padre. El Padre envió a Jesús. Ahora Jesús envía sobre ellos el Espíritu Santo. De esa forma simbólica, en ese soplar, ¿verdad? Recibid el Espíritu Santo. El Padre envía al Hijo, el Hijo envía al Espíritu Santo, lo envía sobre sus discípulos y ahora Jesús nos envía a nosotros. Como el Padre me envió, así yo también os envío. Pero no os envío en vuestra fuerza, os envío en el poder del Espíritu Santo. ¡Qué secuencia maravillosa! ¿Y para qué? Para muchas cosas, pero fundamentalmente para predicar perdón de pecados. A quienes les remitáis los pecados, les son remitidos, a quienes se los retumbieres, les son retenidos. Voy a hablar al final justamente de esa puerta que puede estar abierta o puede estar cerrada, pero ha recibido la comisión del propio Jesús para predicar remisión de pecados, para predicar que aunque el pecado trae como consecuencia la muerte espiritual eterna, pero también muerte en esta vida, una muerte sin sentido, una muerte sin propósito, ¿verdad? Nosotros, por la predicación, tenemos el poder otorgado por el Señor para perdonar pecados. No nosotros, el Padre, pero a través del Evangelio que predicas tú y que predico yo. Como dicen Romanos, ¿cómo van a invocar el nombre del Señor Jesús para ser salvos si no reciben la predicación? Si no les es anunciado. Pero tú y yo tenemos esa tarea. Maravilloso, ¿verdad? Esta secuencia preciosa que nos alcanza a nosotros. Y ahora, del 27 al 29, Tomás no estaba en esa primera visita, y cuando los discípulos le dicen a Tomás que estuvo allí Jesús con ellos, ¿verdad? Él dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en el lugar de los clavos, y si no meto mi mano en el costado, no creeré. Tomás, por eso se le dice el incrédulo, pero no juzguemos a Tomás, pongámonos en su piel, ¿verdad? A veces cómo cuesta creer, y hay diversas situaciones que se dan en las personas, ¿verdad? Ahora, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, ahora estaba Tomás, y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, porque su cuerpo resucitado no conoce límites, pueden estar cerradas, el Señor estaba allí, se presentó delante de ellos y le dijo a Tomás, aquí Tomás debía de estar temblando, ¿no? Pon aquí tu dedo, Tomás, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Hizo su confesión de la deidad de Cristo. Ahora ya no era Jesús el Maestro, un gran rabí, Señor mío y Dios mío.
Wow, para que un judío dijera esto, pero él había discernido. Jesús era Dios también. Era la segunda persona de esa Trinidad, ¿verdad? Pero era Dios, Señor mío y Dios mío. Es la confesión que debemos de hacer. Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Mi vida te la entrego a ti, te pertenezco. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no hemos visto al Cristo resucitado, pero hemos creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Quiero solo decir esto. Jesús había escuchado, sin estar físicamente, había escuchado cada palabra de Tomás, cuando él dijo, si yo no meto el dedo, si yo no meto la mano en el costado. Había escuchado cada palabra y ahora se la repite el Señor Jesús. Pero lo que quiero decirte es esto. Jesús no está intentando cazarnos en nuestras palabras de incredulidad, como Tomás. Pero si escuchó Jesús cada palabra de incredulidad de Tomás, ¿no escuchará con mucha más atención cada palabra de fe que le digas? Jesús está mucho más dispuesto a perdonar el pecado que a escuchar nuestras palabras de falta de fe y de incredulidad. No busca eso. Él está esperando escuchar, Señor, te necesito. Señor, creo en ti. Señor, entra en mi vida. Dile hoy que aceptas su amor. Entrega por la fe tu vida hoy al Señor Jesús. Hazle tu Señor y tu Salvador, para que ese problema que se llama pecado quede roto, para que esa ira de Dios por el pecado sea aplacada, como cubierta con la sangre de Cristo. Recibo esa sangre de Cristo como mi perdón de pecados, como mi bendición, como mi justificación, porque Cristo es la única solución, no la religiosidad, no la religión, sino una persona, Jesucristo, Cristo. Ahora las reacciones para finalizar. Bueno, algunos creyeron inmediatamente, recibieron la información, conectaron esta información con las palabras de Jesús y entendieron y creyeron en la resurrección. Otros creyeron por la evidencia indirecta, el propio Pedro y el propio Juan. O sea, primero dudaron, después ante la evidencia, la tumba vacía, la forma peculiar en que habrían quedado la mortaja, las sábanas, etc., y se dieron cuenta y entendieron. Entendieron que Jesús había resucitado. Así que algunos creyeron inmediatamente, otros creyeron por una evidencia indirecta, vieron cosas y asociaron y entendieron. Pero algunos creyeron solo por la evidencia directa, como el propio Tomás. Solo creyeron después de haberlo visto con sus propios ojos. Cada persona tiene una situación diferente, ¿verdad? Pero lo importante es que abras tu corazón a Cristo y le recibas como tu Señor y tu Salvador, este Cristo resucitado. Ahora, su vida como resucitado fue una vida sin limitaciones. El diablo y la muerte han sido vencidos. Pero es verdad que siguen atacando y te siguen atacando a ti, a mí, a la iglesia, con un odio despiadado. Atacan contra todo lo que hay en este mundo creado por Dios, contra la propia creación, cuanto más contra nosotros y contra los cristianos. ¿Para qué? Para que nuestra vida atacada, ¿verdad?, no evidencie la realidad del poder de Dios. Por eso nosotros no podemos caer en esa trampa de creer la mentira del diablo, sino reprenderle en el nombre de Jesús y asegurarnos y afirmarnos en la verdad de Dios. No nos tenemos por qué preocupar. ¿Por qué? Porque Jesús vive con una nueva clase de vida, y esta clase de vida la desea dar a todos los que quieran creer en Él también. La muerte no es una pared. Algunos conciben la muerte como el final, una pared que ya no puedes pasar. No, la muerte es una puerta. La muerte es una puerta. Esa puerta puede estar abierta o puede estar cerrada. Está abierta para aquellos que en vida han depositado su fe en Jesucristo y lo han hecho su Señor y su Salvador. Está cerrada bajo llave para el que no quiere cruzar por ella, el que no quiere recibir al Señor Jesús, el que no quiere acomodar su vida al mandato del Señor. No todos respondieron con fe a la evidencia de la resurrección del Señor Jesús. No todos. ¿Te acuerdas los guardias? Los guardias que sintieron el temblor, los guardias que sintieron el poder de Dios.
Después se fueron esparciendo mentiras y les pagaron por ello. No todos, aun viendo evidencias, quisieron creer. ¿Sabes? Finalizo con esto. Hay pruebas en nuestra vida, a veces vamos a sufrir. Tal vez estés enfrentando eso, un momento de sufrimiento, un momento de no entender, un momento de prueba. Quiero decirte algo con humildad, pero también con toda la contundencia que nos da la palabra de Dios. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes excesivamente, ¿verdad? Porque las fuerzas del maligno están dando sus últimos intentos. No te preocupes, porque Jesús ha resucitado. Tu vida está en sus manos, en la mano del Todopoderoso. Y dice la Escritura que el que nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con él todas las demás cosas? No te preocupes, Cristo ha vencido, se ha levantado entre los muertos. Es la primicia, un día tú y yo nos levantaremos también. Nuestra vida está confiada, pase lo que pase, Él camina con nosotros, camina en nosotros. Nos estará esperando cuando crucemos el umbral de la eternidad para disfrutar en un cielo que, lejos de lo que algunos pueden pensar, un lugar que no haremos nada o estaremos alabando, va a ser un lugar de una tremenda actividad, va a ser un lugar de gobierno, no sabemos muy bien de qué, pero va a ser increíble. Y todo eso va a ser así, va a ser posible, porque Jesús se levantó de la muerte. Que Dios te bendiga. Y si quieres tomar hoy una decisión al lado de Él, tal vez para recibirle por primera vez como Señor y Salvador, pero tal vez que tú ya lo tienes para decirle, sí, Señor Jesús, voy a vivir a la luz de la realidad de la resurrección. Mi vida es transformada. Quiero amarte más, voy a hablar de ti. Como el Padre te envió, tú nos envías con el poder del Espíritu Santo y yo voy a hablarle a otros. Si es así, por favor, pon ahí un sí, tomo esta decisión, o un me gusta, algo que evidencie, algo que de alguna forma sea un gesto de tu fe. Sí, se lo pido al Señor, pero lo comparto, lo digo, porque hay mucho poder en declarar públicamente a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Si es así, tienes ahora unos segundos, unos minutos para poder escribir algo ahí, ¿verdad? Y comparte este vídeo también, si te parece bien, compártelo con amigos, con familiares, con compañeros, ¿eh? Para que otros también puedan entrar a este tesoro tremendo que es la palabra y esta gran verdad de la resurrección del Señor Jesús. ¡Aleluya! El Señor ha resucitado, ciertamente, de verdad, Él ha resucitado.